no importó la preocupación de los expertos ante la destrucción del INAI, que puede favorecer la opacidad, la falta de rendición de cuentas y también la vulneración de los datos personales de la gente, de todos nosotros. Tampoco importaron los posibles riesgos al TEMEC con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Y fue ignorado el retroceso que puede suponer la extinción de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el fin del Coneval. México tiene menos elementos y datos objetivos para evaluar los programas sociales y los resultados de las políticas públicas con el fin, la terminación del Coneval. Pero aún así y con todo, el día de ayer, la Cámara de Diputados, les adelantaba, aprobó en lo general con 347 votos a favor y 128 en contra, la llamada reforma de simplificación orgánica. ¿Qué plantea esta reforma? Pues nada, la desaparición de 7 organismos autónomos. El caso más llamativo es sin duda alguna la desaparición del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que ha servido para proteger nuestros datos, los datos privados de todas las personas, y sobre todo para transparentar la información del gobierno, exhibiendo siempre a solicitud de periodistas y de ciudadanos algunos de los escándalos de corrupción que se han conocido y se han hecho públicos más grandes de este país. Ahora, con el proyecto que fue votado anoche, desaparece la Plataforma Nacional de Transparencia, que siempre está ofreciendo información relevante de sindicatos, de organismos autónomos, de universidades, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Judicial, de los partidos políticos y de los ayuntamientos. No hay claridad acerca de qué instancia del gobierno se va a hacer cargo de estas solicitudes en curso. Hay que tomar en cuenta que solamente en el ámbito federal se encuentran en proceso más de 26,600 solicitudes y casi 1,200 recursos de revisión en trámite. Todos estos son casos concretos de ciudadanos que requieren obtener información importante o que pretenden denunciar públicamente algún acto de corrupción o algún corrupto. Y tampoco hay claridad acerca de qué va a pasar con la información que actualmente está en manos del INAI. Hay más de 7,400 sujetos obligados a dar información y existen cerca de 15,000 millones de archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y aunque muchos no lo sepan, el INAI es un organismo que maneja una enorme cantidad de información. Y si bien es cierto que su funcionamiento, y eso lo hemos dicho siempre, puede perfeccionarse y que se deben cortar los gastos excesivos, pues no puede permitirse que una austeridad malentendida provoque regresión, retrocesos en los derechos de acceso a la información y en la protección de datos, mucho menos ahora que con la digitalización con la que atravesamos, que atraviesa el país, los ciudadanos pues somos mucho más vulnerables que nunca antes frente al mal uso de sus datos personales, de nuestros datos personales. Porque además, la Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo eliminar la corrupción. Y aunque muchos ciudadanos confiamos y confíen en las autoridades, en algunas, quizá no en todas, pues la verdad es que no son las buenas intenciones, sino las instituciones sólidas las que permiten garantizar la transparencia, la limpieza y los buenos y eficaces resultados dentro del gobierno. Y me parece que hay que considerar que los recursos que solían tener los organismos autónomos van a ser destinados ahora al Fondo de Pensiones del Bienestar. Ahora que se está discutiendo el paquete económico para el próximo año, algunos analistas ya han señalado que en realidad la desaparición de estos organismos tiene
el propósito de exprimir el presupuesto para lograr financiar los proyectos de la 4T, sobre todo debido a que la actual administración pues tiene gastos excesivos con los que cerró el sexenio anterior del expresidente López Obrador. Hay quien dice que las arcas están vacías. Mientras tanto, la elección de jueces, ministros y magistrados derivada de la reforma judicial ha enfrentado nuevos obstáculos. Ya no son problemas políticos ni jurídicos los que están deteniendo el proceso. Ahora, y ya se había anticipado, las dificultades son técnicas y muchos expertos lo señalaron antes y eso lo ignoró el oficialismo y ahora pues está todo saliendo a flote. El primer problema fue, como siempre, pues la lana, ¿no? El dinero. Para la elección extraordinaria de 881 cargos judiciales contemplados para el próximo año, el Instituto Nacional Electoral contempló que se necesitaban 172,000 casillas y en un origen calculó que eran necesarios más de 13,000 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra le pareció demasiado alta a la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo es, pero pues se supone que las cosas cuestan lo que valen. La presidenta en diversas ocasiones pidió que se hiciera un ajuste significativo en el presupuesto. Y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se reunió para dialogar con los diputados de Morena, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, por lo que acordaron que el INE efectivamente haría un ajuste, a la baja, por supuesto, en el presupuesto de las elecciones. La preocupación de muchas personas es que esta reducción en los costos pues debilite la transparencia, la accesibilidad y la credibilidad y seguridad de unas elecciones que ya de por sí han estado envueltas en la polémica. A ver, lo que nos queda es esperar, ¿no? A ver cuál es el resultado de estas negociaciones de presupuesto. Pero además de esto, el INE solicitó al Congreso de la Unión una prórroga de 90 días en el calendario de la elección judicial, porque el Instituto Electoral tuvo que suspender la organización de este proceso por diversas suspensiones y por recursos legales presentados contra la reforma judicial. Sobre el tema, el senador Gerardo Fernández Noroña, ustedes lo conocen y lo conocen bien, dijo que hoy será cuando los legisladores resuelvan este tema. Y finalmente, otro problema que enfrenta la votación de juzgadores es la falta de participación ciudadana. Para la elección es necesario que se presenten 5,410 perfiles de candidatos y candidatas. El cierre de registros va a ser este próximo domingo, faltan unos días. Sin embargo, hasta ayer faltaban más de 1,500 registros. Vamos, el propio Fernández Noroña informó que solo el 30% de las aspirantes eran mujeres y se trata de que haya paridad. Y es que muchos abogados y trabajadores del Poder Judicial han rechazado tanto la reforma como la votación en la que ahora pueden participar. Todo indica, pues, que esta elección extraordinaria está siendo mucho más difícil, compleja de lo que se tenía contemplado. Y todos estos cambios, tanto la desaparición de organismos autónomos como la elección de juzgadores, suponen un cambio sin duda muy profundo en el funcionamiento del Estado mexicano. Contra la opinión de varios expertos, amplios sectores de la población tenemos la esperanza de que esto contribuya, que le salga bien para empezar, que contribuya efectivamente a eliminar la corrupción, a garantizar la impartición de justicia, a acabar con la impunidad y a mejorar, antes que cualquier otra cosa, las condiciones de vida de la gente. Y las expectativas son enormes. Así es que, de verdad, esperamos que la Cuarta Transformación tenga razón,
porque con todo el poder que tienen en sus manos, si el proyecto falla, la verdad es que ahora sí no va a haber excusas ni opositores a quienes se les pueda echar la culpa. Y porque en menos de 3 meses el Congreso, dominado por el oficialismo, ya acabó con instituciones, con contrapesos y con organismos que también hay que decirlo, tardaron décadas en construirse. Y voy a hablar en plural, porque la ciudadanía fuimos fundamental para ello. Tardamos décadas en construirlos. Ojalá que de verdad, estén sabiendo lo que están haciendo. Yo soy Adela.